I didn't want to kill him. I didn't want to kill him. Right, but why not at 4:30 when you know she has the keys, why not just everybody go out the window and leave? Ellie hates her parents. She doesn't want to go back there again. She wanted him dead, but I didn't want to kill him. And I was like, I'm not going to kill him. She was all like, no, I don't want him around I don't want him around my sisters anymore. So sorry. I'm going to prison for murder, aren't I? En el estado de Oregón, en la tranquila ciudad de Medford, vivía la familia Fryer, una familia conocida por su estabilidad, su cercanía y el fuerte vínculo que los unía. Aaron Fryer era visto por su comunidad como un padre dedicado, amoroso y protector, alguien que hacía todo lo posible por mantener a sus hijas a salvo y tranquilas, incluso en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida, un divorcio que fracturó por completo la dinámica familiar. A simple vista, la familia parecía seguir adelante. Sin embargo, detrás de las rutinas diarias y de esa aparente normalidad, comenzaron a surgir tensiones, cambios de comportamiento y relaciones que no eran lo que parecían. Una de las hijas empezó a distanciarse, a aislarse emocionalmente y a desafiar los límites impuestos por su padre, iniciando un camino que poco a poco se volvería más oscuro. Lo que nadie imaginó fue que aquella historia marcada por conflictos familiares, decisiones impulsivas y emociones desbordadas terminarían en una de las tragedias más impactantes que ha vivido la comunidad de Medford. La vida de uno de los miembros más queridos de esta familia fue arrebatada de manera brutal y la investigación revelaría que el responsable no era un extraño ni un enemigo externo, sino alguien que jamás habría sido considerado capaz de cometer un acto así. Este caso no solo conmocionó a Oregón, sino que dejó al descubierto cómo en ocasiones el peligro no viene de fuera, sino que se gesta lentamente dentro del propio hogar, oculto tras el silencio, las mentiras y relaciones equivocadas. Hoy vamos a hablar sobre el caso de otra familia. Son de los casos más fuertes que siento que siempre traigo al canal, porque el hecho de que una persona le quite la vida a un miembro de su propia familia lo hace todo todavía más macabro. Antes de empezar voy a dejar por aquí mis redes sociales, suscríbete al canal si te gusta este tipo de contenido. Tengo un canal secundario donde subo chismes, igual que en TikTok, y tenemos el podcast donde muy pronto volvemos con más contenido, ya que lo habíamos vuelto a dejar un poquito en pausa. Y ahora ya empecemos con el caso de la familia Fryer. La familia Fryer era una familia de Oregón que vivía en Medford, un lugar tranquilo y familiar, pero que pronto se vería interrumpido por una de las historias más impactantes del estado. Esta familia se conformó por el padre Aaron Fryer y la madre Maggie, quienes se conocieron en su juventud en los años 90 y forjaron una relación sólida que rápidamente culminó en matrimonio. Años más tarde expandieron su familia con la llegada de su primera hija, Ellie, que nació en 2002, poco después nació Sierra en 2006 y luego Olivia en 2009. La forma en la que estos padres criaron a sus hijas fue de manera tradicional, donde ambos padres eran amorosos, dedicados, siempre buscaban priorizar la estabilidad, las rutinas diarias y el cariño constante de sus hijas. Aaron, el padre, era el pilar que organizaba las actividades familiares y les inculcaba valores de responsabilidad, mientras que Maggie aportaba calidez emocional y apoyo incondicional en el día a día, asegurándose de que las niñas tuvieran un hogar lleno de risas, comidas en familia y momentos que fortalecían sus lazos. Las niñas, por su parte, eran pequeñas llenas de vida, cada una con su personalidad única. Olivia, la menor, era la más dulce e inocente. Era una niña curiosa y juguetona que adoraba los cuentos antes de dormir y se aferraba siempre a la mano de sus padres. Sierra, la hija del medio, destacaba por ser muy sociable, por tener una energía inagotable, y era una chica adaptable que disfrutaba de sus amigos en la escuela y hacía de puente entre sus hermanas. Ellie, por otra parte, que era la mayor, era especial en muchos sentidos. Aunque ya mostraba los primeros signos de adolescencia, siempre había destacado académicamente como una alumna ejemplar, con notas impecables y una inteligencia
inteligencia natural que impresionaba a sus profesores, además de que tenía dotes excepcionales para la música y tocaba el clarinete bajo en la banda escolar, sobresaliendo en conciertos y ensayos de una manera que se veía que prometía un futuro brillante y llenaba de orgullo a su familia. Esa apariencia de familia sobresaliente también se extendía fuera de casa, donde los padres eran figuras reconocidas en la comunidad de Medford, especialmente Aaron, que era visto por los vecinos como un padre atento, amoroso, que era un hombre generoso que ayudaba en eventos locales y se preocupaba por el bienestar de sus hijas y realmente por todos a su alrededor. Tenía un carácter calmado pero firme que inspiraba mucha confianza. Así llevaban su rutina diaria. Parecían una familia tranquila y feliz, con mañanas de desayunos juntos, tardes de tareas y fines de semana de excursiones. Todo envuelto en esa aparente armonía que parecía muy estable. Pero todo cambiaría con el pasar de los años, con problemas maritales que se fueron acumulando con el tiempo. Tenían discusiones por diferencias irreconciliables, desgaste emocional y tensiones cotidianas que hicieron que en el año 2014 Aaron y Maggie decidieran divorciarse, una decisión que alteró por completo el curso de sus vidas y la de su familia. Tras el divorcio, las niñas se quedaron profundamente afectadas emocionalmente, fue un choque muy duro para todas. Las pequeñas, Sierra y Olivia, se sentían confundidas y desorientadas con la nueva realidad de tener padres separados. Y Ellie, que ya estaba en su adolescencia, lo vivió como un impacto todavía más intenso y anhelaba esa presencia diaria de tener a ambos padres, y poco a poco comenzaba como a sembrar una semilla de resentimiento y confusión que tendría consecuencias que nadie veía venir. En cuanto a la relación entre Aaron y Maggie, desde que se divorciaron todo fue en la relación muy tormentoso. La relación era llena de roces, negociaciones tensas, mientras hacían diferentes acuerdos sobre la custodia para seguir manteniendo a sus hijas cómodas y estables en medio de todo el caos. Fue un proceso extremadamente estresante para ellos también, donde lidiaban con abogados, visitas supervisadas y la culpa constante de ver a sus hijas sufrir. Entonces, a partir de ahí empezaron a haber muchas tensiones en la familia provocadas por el estrés de este cambio. Intentaban como fingir normalidad cuando uno llevaba a las niñas a la casa del otro y el otro a la casa del otro, pero había como esa tensión. De esta manera fue transcurriendo el tiempo hasta que finalmente consiguieron concretar los acuerdos en cuanto a cómo iban a llevar la crianza de las niñas tras el divorcio. Fue un proceso largo y lleno de negociaciones que dejó exhausto a todos los involucrados. Pero este acuerdo al que llegaron Aaron y Maggie estableció que las niñas se quedarían viviendo principalmente en la casa de Aaron, junto con el padre de este, que era el abuelo de las niñas. Y esto era práctico porque les permitía a las niñas la estabilidad escolar y familiar en Medford, mientras que irían a visitar a su madre Maggie cada 2 semanas durante fines de semana supervisados. Así fue la vida que empezaron a vivir a partir de este proceso, donde cada 15 días las niñas empacaban sus maletas con promesas de todo estará bien, que ninguna de ellas se terminaba de creer del todo porque el ambiente era caótico. Y aunque oficialmente existía este plan de custodia bien definido legalmente, en la realidad para las niñas seguía siendo un tema extremadamente complejo y doloroso, porque se estaban adaptando a regañadientes a esta nueva normalidad dividida, con cambios de casa que interrumpían sus rutinas constantemente y avivaban recuerdos de lo que habían perdido. Sin embargo, este cambio impactó de manera más visible a Ellie, quien se encontraba en un momento muy vulnerable de su vida adolescente, con el vacío emocional de la separación parental, y a pesar de que seguía siendo una excelente estudiante y era el orgullo de su padre Aaron por sus logros académicos y musicales, algo en ella comenzó a cambiar sutilmente. Al principio hubo algunas señales de alerta que en retrospectiva mostraban un cuadro inquietante de lo que Ellie estaba atravesando. Comenzó a aislarse más de su familia, respondía de manera muy breve a las preguntas que le hacían durante las cenas, pasaba horas encerradas en su habitación con el teléfono, tenían discusiones cada vez más frecuentes ella y Aaron, su padre, en las cuales ella le gritaba por las reglas que él tenía sobre las salidas nocturnas o salir con amigos. También tenían choques por su actitud rebelde de ese momento que Aaron atribuía al estrés del divorcio, y además una creciente frialdad que empezó a tener hacia sus hermanas menores. Era como si Ellie sintiera que ya no encajaba en el hogar en el que antes había sido feliz, que ya no era el hogar que fue, pero aún así, fuera de esos comportamientos, nada era tan extremo en ese momento, solo rebeldía. Un portazo por aquí, una
mirada evasiva por allá y quejas constantes con sus amigos sobre lo controlador que era su padre. Fue precisamente en ese momento de vulnerabilidad, cuando las tensiones familiares estaban bajo la superficie, que Ellie conoció a Gavin McFarlane, un chico que cambiaría todo para siempre. Gavin era un chico que en 2017, año en el que sucedieron los hechos, tenía 19 años, 4 años más que Ellie, y se conocieron en círculos sociales de la escuela de Medford, donde se cruzaron de manera casual. Aunque para ese momento él ya había abandonado los estudios. No es que acabara la escuela, es que abandonó los estudios. Y esa decisión marcó el inicio de una vida fuera de control, sumida en un caos personal que lo tenía a la deriva. Recientemente había sido echado de la casa de su padrastro, con quien vivía hasta ese punto, por lo que se las arreglaba con trabajos informales esporádicos para sobrevivir el día a día en un apartamento pequeño o en cualquier sitio que encontrara, pagando un alquiler mínimo y comiendo lo justo. Gavin estaba pasando por un momento bastante complicado, sin el apoyo de ningún adulto responsable que lo guiara, ni familia que lo respaldara, y nada parecía indicar que su situación fuera a mejorar. Precisamente en medio de esos trabajos esporádicos y esa rutina tan desgastante, Gavin encontraba una vía de escape, o más bien una distracción, pasando tiempo con un amigo cercano. Este amigo se llamaba Russell Jones II, un joven de 22 años con quien compartía su rutina desde hacía tiempo y cuya amistad problemática los incentivaba mutuamente a actuar al margen de la sociedad. Russell había crecido con diagnósticos de autismo y trastorno bipolar, lo que hacía su comportamiento bastante impredecible. Tenía días de calma aparente, seguidos de arrebatos emocionales intensos, aislamiento repentino o explosiones que lo ponían en riesgo constante. Evidentemente se medicaba para controlar los síntomas de sus trastornos, pero la medicación no le funcionaba del todo. Junto a Gavin formaban un dúo conflictivo. Generaban peleas menores en fiestas, tenían roces con la ley por vandalismo leve u otras faltas, además de que consumían ocasionalmente sustancias que decían que las consumían para quitar el estrés. Pero por lo demás sus conductas no eran tan graves como para que su entorno los viera como peligrosos. Más bien los que los conocían los catalogaban como jóvenes perdidos que no tenían ninguna red de seguridad que los orientara. Así era como vivían estos dos chicos en un ciclo de trabajos intensos, noches sin rumbo, un dúo que proyectaba rebeldía, pero que guardaban el potencial para algo mucho más oscuro e inimaginable que estaba a punto de suceder. Y fue precisamente en ese punto tan inestable de la vida de Gavin que la relación con Ellie comenzó a formarse. Primero comenzaron teniendo una amistad casual, pero se empezaron a enviar mensajes inocentes, a quedar frecuentemente y rápidamente escalaron a algo más profundo, ya que Ellie vio en él ese pequeño escape que tanto necesitaba de las tensiones familiares que vivía en casa. Para ella, Gavin se convirtió en esa chispa de rebeldía que le hacía sentirse viva en medio de su rutina. Y aunque la relación como tal representaba un riesgo enorme desde el principio, porque Ellie tenía 15 años y Gavin tenía 19, una diferencia que, al nivel legal de Oregón, cruza las líneas claras de ilegalidad por su minoría de edad, aún así empezaron a acercarse más, ignorando las advertencias y alimentando un lazo que parecía fortalecerse con el pasar de los días. De esta manera empezaron a verse a escondidas con más frecuencia en parques apartados, cuando cada uno estaba en su casa tenían largas conversaciones por teléfono, hasta que la relación se volvió más formal. Ellie describía esta relación como su salvación personal. Él incluso presentó a Gavin a sus padres en algún momento mintiéndoles sobre su edad. Les decía que tenía 17 años para suavizar un poco la diferencia y evitar problemas. Y de hecho funcionó, se creyeron que tenía 17 años, permitiéndoles pasar tiempo con sus padres en reuniones familiares casuales o salidas grupales. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Aaron empezara a notar que Gavin no era un chico adecuado para su hija. Tras conocerlo y observar cómo era su estilo de vida, se dio cuenta de que era una persona inestable, sin un rumbo fijo, con amistades dudosas, más la fama de Gavin tenía fama de meterse en peleas callejeras, en asistir a fiestas que se salían de control, y como su padre, conociendo a Ellie tan bien, el talento que tenía, el potencial, Aaron no podía permitir que un romance adolescente derrochara su futuro prometedor, en música, en los estudios, así que empezó a
imponerle límites como horarios estrictos, prohibiéndoles salidas solos. Sin embargo, el punto de quiebre definitivo llegó cuando descubrió que Gavin tenía 19 años en realidad, un detalle que lo impulsó a actuar con firmeza. En ese momento tuvo una charla seria con Ellie donde le prohibió cualquier tipo de relación con Gavin y le exigió cortar el contacto con él. Pero a pesar de esta prohibición, Ellie y Gavin siguieron encontrándose a escondidas, hablando a través de apps secretas y escapando por la noche, fingiendo y mintiendo, diciéndole a su padre que iba a pasar la noche en casa de alguien, pero en realidad se iba con él. Aaron se dio cuenta de que seguía viéndolo y viendo que nada funcionaba y en un momento de máxima tensión, cansado de esta situación, fue a casa de Gavin y lo amenazó directamente, advirtiéndole que si no se alejaba de su hija Ellie, algo malo le iba a pasar. Gavin se tomó todo esto como algo muy personal y esto también provocó que el comportamiento de Ellie se volviera todavía más intenso y desafiante, distanciándose de su familia de manera alarmante. Pues cuando su padre le prohibió rotundamente esta relación, Ellie se distanció todavía más de él, pasando de ser la hija modelo a ser una figura fría y distante que apenas cruzaba palabras con su padre. Se encerraba en su habitación durante horas, salía solo con excusas vagas. Su cambio de comportamiento se volvió muy evidente para todos. Era seria, cortante, ya no le dedicaba tanto tiempo a los estudios ni a la música, ya no pasaba tiempo con sus hermanas Sierra y Olivia, a quienes antes cuidaba y con quien le encantaba estar. Simplemente priorizaba a Gavin por encima de todo. Y antes de que todo explotara en la peor situación posible, se reflejaba en su rutina diaria el quiebre, porque actuaba como si su padre fuera el enemigo principal. Pasó así algún tiempo más hasta que llegó el día de los hechos, específicamente el 2 de septiembre de 2017. Esa noche, que en un inicio parecía una noche más, estaban en casa Aaron, el padre, junto a sus 3 hijas, preparando lo típico antes de ir a dormir, cerrando las puertas, apagando las luces y acomodando a las niñas en sus habitaciones. La actitud de Ellie era la misma que había tenido durante los últimos meses, distante, fría, separada emocionalmente del resto, pero nada que llamara especialmente la atención porque esto ya se había vuelto parte de la nueva normalidad. Sin embargo, lo único que sí que llamó la atención de sus hermanas fue que al acostarse, Ellie se despidió de ellas de una forma extraña, diciéndoles que esperaba verlas algún día de nuevo, como si se estuviera despidiendo para siempre. Ese comentario dejó a Sierra y a Olivia confundidas, un poco incómodas y nerviosas, preguntándose a qué se refería, pero decidieron no darle mayor importancia. Cada una se metió en su cama y la casa quedó en silencio. Pero a eso de la madrugada, alrededor de las 5, Sierra se despertó sobresaltada al escuchar a lo lejos, dentro de la casa, los gritos desesperados de su padre. En ese momento ella era apenas una niña y el miedo la paralizó por completo. No sabía qué hacer, no entendía qué estaba ocurriendo y pensando en su propia seguridad decidió quedarse quieta en su habitación, con el corazón acelerado esperando a que dejaran de escucharse aquellos ruidos que venían desde el salón o el área principal de la casa. El tiempo se le hizo eterno, minutos que parecían horas, hasta que, cuando todo quedó en silencio y creyó que el peligro había pasado, se atrevió a levantarse y acercarse a la ventana de su habitación. Desde allí vio salir a 2 sujetos alejándose de la casa en medio de la oscuridad. Una imagen que aumentó todavía más su confusión, pero también le dio una pequeña sensación de seguridad para finalmente decidir salir de la habitación y ver qué estaba sucediendo. Cuando Sierra salió y se encontró con Olivia, su hermana más pequeña, las dos se dieron cuenta rápidamente de que algo estaba mal. En la casa no estaba su padre y tampoco su hermana mayor, Ellie. Las niñas estaban aterradas, con una sensación de pánico creciendo cada segundo, porque lo único que veían a su alrededor era una escena horrorosa. Había manchas de sangre por todas partes, rastros evidentes de que algo muy violento acababa de ocurrir. Desbordadas por el miedo, las 2 pequeñas tomaron la única decisión que veían posible. Salieron corriendo de la casa en busca de ayuda, pensando que por suerte su madre vivía cerca de allí, así que corrieron hasta la casa de Maggie. Golpearon la puerta desesperadas para contarle todo lo que habían escuchado y lo que habían visto al salir de sus habitaciones, sin saber todavía que esa madrugada marcaría el inicio de una investigación que destaparía la traición más impensable dentro de su propia familia. Maggie, al escuchar todo lo que sus hijas menores le estaban contando, entró en pánico absoluto ella también, sabiendo de inmediato que algo muy malo había pasado.
Con las manos temblorosas y el corazón acelerado, decidió llamar al 911 a las 6:42 de la mañana, explicando muy nerviosa a la operadora todo lo que había pasado, que nadie podía encontrar a Aaron ni a su hija mayor, Ellie, pero que las niñas habían descrito una escena llena de sangre por todas partes, salpicaduras y rastros que pintaban un escenario donde algo muy violento y horrible acababa de suceder. Yes, that's where he lives. Okay. But there's nobody there right now. I'm just calling because we don't know where I don't know where my ex-husband or my oldest daughter is. I understand that. Something happened at the house. Something happened over there. Okay, when did your children come to your location? My children came to my location. 2 of my children came to my house about 15 minutes ago. Okay, and what did they tell you exactly? Their dad's gone, their older sister's gone, and there's blood everywhere. Okay. Something happened at this house, and we don't know where my oldest daughter is. We think she's with a boy. Y eso fue suficiente para que a las 6:43 de la mañana en Medford, Oregón, los oficiales de la policía fueran enviados de inmediato a la casa para realizar un control de bienestar urgente, declarando en ese preciso instante un caso de personas desaparecidas que rápidamente escalarían a algo mucho más grave. Al llegar a la casa familiar de los Fryer, uno de los agentes observó de entrada un rastro muy grande y visible de sangre que comenzaba en la puerta principal, serpenteando a través de la sala hasta la puerta trasera, donde daba a un callejón. El rastro continuaba unos metros más por el suelo empedrado, perdiéndose luego abruptamente. Pero justo ahí se veían marcas frescas de neumáticos de coche que coincidían con el final de esas manchas, como si lo que sea que hubiera pasado, ya fuera un ataque violento o un secuestro forzado, hubiera involucrado llevarse a la persona herida o incluso a ambas personas desaparecidas, en un vehículo que después se descubrió que pertenecía al mismo Aaron, el cual también había sido robado antes del amanecer. La escena era escalofriante, sugería que hubo una lucha desesperada y los oficiales acordonaron el área inmediatamente, sintiendo que estaban al borde de un gran crimen. Poco después, viendo la gravedad del asunto y la evidencia física tan explícita, a las 7:40 de la mañana se envió una solicitud urgente a todos los detectives de la policía para que acudieran a la casa de los Fryer y se iniciara una investigación más exhaustiva sobre las muestras encontradas. Allí se detallaron análisis de ADN en la sangre, huellas parciales en el suelo, cualquier fibra o cabello que pudieran encontrar, fotografiaron cada centímetro y reconstruyeron mentalmente la secuencia de eventos que había dejado esa terrible escena. Pasaba el tiempo mientras analizaban cómo pudo haber ocurrido este incidente tan brutal en un barrio residencial tan tranquilo, y a las 9 de la mañana uno de los detectives decidió entrevistar a Sierra, quien se convirtió desde ese momento en una pieza fundamental para el caso por su testimonio como testigo ocular. Al preguntarle qué había visto horas antes, con calma pero firme, Sierra le contó al oficial todo lo que recordaba de la noche. Contó que se había escondido en su habitación, paralizada por el miedo al haber escuchado los gritos agonizantes de su padre, pero que cuando finalmente cesaron y el silencio regresó, se atrevió a mirar por la ventana. Fue entonces cuando vio a 2 hombres saliendo de la propiedad en la oscuridad, que se movían con prisa hacia el coche de su padre, un detalle que plantó la primera semilla de sospecha en los investigadores y que empezaría a descifrar la cronología de los hechos. Pero luego Sierra contó un detalle más que cambiaría el rumbo absoluto de la investigación. Comentó que al observar a los hombres desde la ventana, confirmó con certeza que uno era completamente desconocido para ella. El otro sujeto, sin embargo, le resultaba muy familiar, y al fijarse más detalladamente se dio cuenta de que era Gavin, el novio de su hermana Ellie. En esta entrevista además le dijo al detective que Gavin no tenía permitido entrar en su casa de ninguna manera porque Aaron le había prohibido a su hermana toda relación con él tras descubrir su verdadera edad y su vida inestable, una orden estricta que Ellie había roto en secreto durante meses. Esa fue la pista crucial que la policía estaba necesitando, un hilo concreto en medio del caos de sangre y desapariciones que apuntaba directamente a alguien conocido dentro de la familia, transformando la investigación de un secuestro en algo mucho más personal y siniestro. Los detectives no perdieron tiempo. Con esa declaración de Sierra, que encajaba perfectamente con el perfil de Gavin y su historial de rebeldía, procedieron de inmediato a rastrear su teléfono para intentar ubicarlo en tiempo real. Solicitaron datos de geolocalización a las compañías telefónicas y desplegaron patrullas hacia las últimas señales conocidas, sabiendo que cada minuto contaban una carrera contra el tiempo para encontrar a Aaron y a Ellie con vida, o al menos descubrir
descubrir qué había pasado realmente en esa casa durante las horas más aterradoras de esa noche. No pasó mucho y casi una hora después de la declaración clave de Sierra, el vehículo desaparecido de Aaron fue encontrado a aproximadamente 8 kilómetros de la casa, abandonado en un área apartada que parecía elegida para desaparecer evidencias. Al revisarlo, de inmediato los oficiales descubrieron sangre incrustada en el parachoques delantero, la alfombra del maletero también estaba completamente empapada de sangre y por cómo estaba la sangre sugería que el cuerpo había sido arrastrado a la fuerza. Aún así, ni Aaron ni Ellie estaban allí. La investigación siguió su curso hasta que poco después de ese descubrimiento, exactamente 4 horas después de que la policía hubiera llegado a la escena del crimen, en la casa Fryer, Ellie fue finalmente encontrada sana y salva, caminando por una calle concurrida cerca de la casa, como si nada hubiera pasado esa madrugada. Aunque lo sorprendente era que no estaba sola, sino acompañada de su novio Gavin y el amigo de este, Russell. Los tres caminaban juntos con una actitud casual que contrastaba completamente con lo que acababa de suceder, y al ser considerados presuntos responsables de lo ocurrido, las patrullas los rodearon casi al instante, los esposaron en la vía pública ante los ojos atónitos de todos los vecinos, que hasta ese momento se habían pensado que Ellie era una desaparecida y una víctima de este caso, y de repente se había convertido en sospechosa principal mientras la ponían a disposición judicial para los interrogatorios. Una vez en comisaría los separaron en salas. Ellie se mostraba confundida, fingiendo que no entendía qué pasaba ni por qué la habían detenido, negando cualquier conocimiento del paradero de su padre y actuando como una víctima de un malentendido. Hi. Hello. Are you Ellie? No, What's your name? I have the right to remain silent. Okay, you do have the right to remain silent. Is that what you're choosing to do? Yes. Okay. I at least need to know your name, though. You don't want to tell me your name? Rain. Rain? Okay, Rain, well, if you choose that you want to talk, I'm around, okay? I would like to know why I'm in handcuffs and why I'm detained. I have the right to know. Okay. So we got a call of concern at your house today. Well, first I'm going to tell you all your rights. My okay? house. I'm going to tell you all your rights, okay? And then I'm going to explain to you what's going on. And if you choose to talk after that, that's completely up to you. So we got a call of concern at your house today. And your little sisters are pretty scared about what happened there. And so what we're doing is trying to figure out what happened. And the police went to your house, and we're also a little bit worried about what's going on over there. I haven't been there all night. Well, there are things that would indicate otherwise, and I'd like to talk to you about that. But with your wishing to remain silent, it's really difficult to kind of get to the bottom of all of that. Then let's talk. Okay. This morning, your little sisters ran over to your mom's house and told your mom about something that worried them that they saw in your house, okay? And what that was a large amount of blood. And they described a few things that you had been doing at the house. Kind of the way you said goodbye, and that it worried them because they weren't sure if they were going to see you again, and they love you. And that really worried them a lot about where you were going and why you were leaving so quick, because they care about you and they love you. Kind of, that's what we need to hash out, you know? What did your sisters see? Why are they worried? Yeah, what did they see? That's what I'm going to ask you. To be honest, I don't have a clue. Mm-hmm. You said that there was a large amount of blood. Mm-hmm. Is everybody okay? That's what we're trying to figure out. Yeah. Do you go to school? No. No? What's the last grade you completed? 12. You completed 12th grade? How old are you? 18. Okay. All right. Where did you go to school? South Medford High School. When did you graduate? Last year. Class of 2017. This year, sorry. Class of 2017. I graduated with an honors diploma. And you were walking down the street, it sounds like, today? Mm-hmm. Who were you with? I was with my friends. Okay. And I wasn't there, so I really don't know. Yeah. Who are your friends? The 2 males that have also been detained. Okay. Who are they to you? They're friends. Okay. What are their names? I'm not going to give their names. And so everybody is really concerned and worried about you and your dad, because we actually don't know where your dad is right now. That's really
That's really disturbing to hear. I agree. I absolutely agree. And your sisters are a little bit disturbed by that as well. Because they're scared that they saw you leaving. They're scared there's blood in your house, and they're scared that nobody knows where your dad is. So they're awfully little to have those kinds of worries. Maybe he was looking for me. So where did all the blood come from in your house? I don't know. Okay. It would be nice if we could get on the same page now, okay? Excuse me, what's your name? Stephanie. Stephanie, I'm barely awake right now, and I barely have any recollection of what happened yesterday or within the 24 hours. Do you need coffee? I hate coffee. Okay. I try to stay away from caffeine and other chemicals. And you don't eat meat. Is there anything we can get you, like, from a fast food restaurant that would... No, thank you. Okay. In all honesty, I don't feel like I deserve that. You don't deserve food? Why? Explicó que esa noche ella no pudo dormir por el estrés, así que se escapó de casa para ir a ver a su novio Gavin, insistiendo en que se fue antes de que el crimen ocurriera. Pero su coartada se derrumbó rápidamente cuando los investigadores se dieron cuenta de inconsistencias, ya que mentía sobre su edad real diciendo que era mayor de edad, mintió sobre el año de su graduación escolar y otros detalles básicos, así que en el interrogatorio se convirtió en una mentirosa compulsiva, algo que no pasó desapercibido y que convencía a los agentes de que sabía mucho más de lo que admitía. Mientras tanto, en otra de las salas paralelas, Russell, durante su interrogatorio, descolocó a todos con su peculiar actitud, ya que hablaba con los policías como si fueran viejos amigos, con un tono confiado y animado que parecía surrealista. I'm not demanding, I'm asking nicely. As a kind civilian that also knows how to manipulate cops. You're listening in on my conversations, aren't you? Oh. Yeah. So, we can do this the nice way, or we can do it the hard way and I can release my bipolar. Let's make a deal. Do-do-do-do. 1, thanks for the food. 2, I see Ellie and Gavin because they are both under my protection. 3, before you release Ellie to her parents, or parent, do a background check as well as a DNA test, as well as, well, not DNA, a drug test. And if you find out that her parent, her mom, is in fact doing drugs, you are to release her to me. Tell him to release Gavin and Ellie. Thank you. And I know I'm being recorded. You can keep that on there. Unless you're a nice cop, then I take it back. But if you're one of those two-timing, donut-eating piece of crap that don't like rules, a high school bully with a badge, I'm sorry, buddy, but I eat high school bullies for breakfast. So, you want the whole story? Make a deal, or I let out my bipolar. Your choice. Y aquí entran más detalles sobre qué hacía Russell con su vida. Russell para ese entonces estaba obsesionado con formar un grupo personal para ayudar a gente en crisis, a gente que estaba envuelta en las drogas, adicciones o en estados que parecían callejones sin salida. Se vendía así en sus redes sociales como un justiciero urbano, con discursos motivacionales y fotos de antes y después. Por lo que en la sala de interrogatorios mantuvo esa misma posición de héroe, hablando de cómo cumpliría su misión, y los policías intrigados por ese personaje, que era como si fuera parte de un juego, decidieron seguirle la corriente con la intención de bajar su guardia y obtener más información. You do know I know you're listening, right? So listen here. Ellie Fryer is my client, my protectee. I would like to see her. Asking. Being polite. I know you're looking directly at me, aren't you? The information I gave
is not worth $6. It's worth a lot more. Like, I protect people, like I said. I try not to resort to violence. Good. I always try and talk to the person. Yeah. Her father is a drunk, Uh-huh. compared to what she's told me. And I've only Okay. talked to him over the phone probably once or twice. Uh-huh. He seemed really not that good of a father. Really? Yeah, he, Her father? yeah. Who is her father's name, you know? All I know him as If I know. is, Aaron. That's all I know. Y así, casi de inmediato, la estrategia funcionó. Y Russell confesó que estuvieron en la casa de los Fryer la noche anterior y reveló detalles que los incriminaba a los tres. Dijo que los planes no salieron como se habían planeado. Y a partir de aquí comenzó a hablar sin filtros, soltando la confesión completa, como si estuviera relatando una anécdota entre amigos. Este era su tono. Reveló cómo su amigo Gavin le había comentado durante semanas que el padre de su novia Ellie era un abusador, un mal padre violento que no solo maltrataba emocionalmente a la familia, sino que también abusaba de Ellie de formas que justificaban una intervención drástica. Según lo que Gavin le pintó, Aaron era un monstruo controlador que merecía un escarmiento para que dejara a Ellie en paz de una vez por todas y así pudieran escaparse juntos sin obstáculos. Una historia que Russell se creyó por completo, viendo en ello una oportunidad para jugar este papel de héroe que tanto fantaseaba en sus redes sociales. Así planearon juntos darle algún tipo de lección a Aaron que lo obligara a cambiar o a desaparecer de sus vidas. Un aviso que empezaría inofensivo pero que escalaría al peor resultado posible. De esta manera, el plan que Russell inicialmente propuso era ir a casa de los Fryer por la madrugada, secuestrar a Aaron sin hacerle daño, llevarlo a un bosque remoto para asustarlo con amenazas serias, hasta que él se diera cuenta de que si seguía con esas actitudes abusivas terminaría mal de verdad, y luego soltarlo con una advertencia final para que cambiara su forma de ser. Pero en un momento las cosas se salieron de control por completo, porque Russell contó con todo detalle que él se quedó en el coche esperando pacientemente a que trajeran a Aaron con vida y así ejecutar la segunda fase del plan, la que acabo de contar, y él estaba en el coche vigilando la calle oscura mientras fumaba nervioso para calmar sus nervios. Gavin y Ellie fueron quienes entraron en la casa, supuestamente solo para hablar con Aaron y sacarlo sin ninguna resistencia. Sin embargo, dentro todo se descontroló en cuestión de segundos. Russell no sabía exactamente qué ocurría desde su puesto de vigilancia, que era el coche, pero de repente escuchó los gritos desgarradores de Aaron resonando dentro de la casa. Gritos que después de un rato cesaron abruptamente y cuando finalmente entró a ver qué estaba sucediendo, se encontró con la escena atroz de Aaron asesinado a golpes brutales. Un desenlace que se salió por completo de cualquier idea original que habían trazado, que era de una simple intimidación, pero que se convirtió en un crimen. Posterior a esto, entre los tres cogieron el cuerpo de Aaron sin vida, ensangrentado y envuelto a toda prisa en una manta improvisada para no dejar más rastros de los que ya habían dejado, y lo metieron a la fuerza en el maletero de su coche, optando por usar el vehículo de Aaron, el mismo vehículo suyo, para no levantar sospechas iniciales en un barrio que empezaba a despertar porque ya eran las 5 de la madrugada. Luego condujeron ese coche hasta el lugar exacto donde fue encontrado abandonado, en un sitio aislado, cubierto de maleza, donde pensaban ocultar evidencias por completo, dejando el cuerpo de Aaron escondido entre arbustos densos y suponiendo con arrogancia que pasaría desapercibido por días o incluso semanas. Al terminar de dar esta declaración, Russell incluso llegó a preguntarle a los agentes si querían saber dónde habían dejado el cuerpo, para después llevarlos hasta ese lugar. Estos dijeron que sí y Russell los guió hasta el lugar. Y efectivamente los guió hasta el cuerpo de Aaron, confirmando así cada detalle de su confesión. La causa principal de la muerte de Aaron fueron múltiples golpes contundentes en la cabeza y el torso, traumas masivos que destrozaron sus órganos vitales, y en la misma área boscosa donde estaba el cuerpo encontraron un bate de béisbol cubierto de sangre seca, cabellos adheridos, que parecía ser el arma homicida que había acabado con la vida de Aaron. Cuando se encontró el cuerpo en la sala de interrogatorios donde estaba Ellie, la investigadora encargada entró visiblemente afectada y le comentó directamente que el cuerpo de su padre había sido hallado en el bosque para observar su reacción. Hasta ese momento Ellie seguía aferrada a su coartada, insistiendo con voz temblorosa que no sabía lo que estaba pasando, que ella solo había salido de casa por la noche para encontrarse con su novio, negando rotundamente cualquier conocimiento de lo que había sucedido. Pero cuando supo que habían encontrado el cuerpo, casi de inmediato cambió
cambió su tono por completo y dijo de repente que había recordado que Russell y Gavin habían ido a su casa esa madrugada, diciendo que tenían planes de acabar con la vida de su padre. What is Russell going attacked on? my father. So tell me everything you saw that happened to your dad. I didn't see anything. Like I said, I was in the back room, and when I heard the whole thing going on, I jumped out the window and I ran. Okay. My guess is it probably wasn't a great feeling to know that your dad was in the trunk. Mm-hmm. Am I right? Mm-hmm. Yeah. What were you saying to Mike and Gavin about your dad being in the trunk? I was asking them about it, like, what's in the trunk with the tarp, and they're like, a body, and I'm like, whose body? Why, is my dad in there? Mm-hmm. And Russell says yes. Mm-hmm. I believe that Russell's the one that killed my father. Did you help with your dad out on No. 140? Because that would have been hard too. 140? Yeah, we have found your dad, and we know he is dead. And we know that you and Gavin were there when he was taken out of the trunk. That's just things we know, okay? They did pull over somewhere. That must have been where it was. Yeah. And then Russell threw the body over. Contó exactamente que los había oído hablar de darle una lección definitiva al padre, porque lo veían como un obstáculo en su camino, y que luego entraron armados con el bate de béisbol a la casa y que ella solo había sido testigo desde un rincón oscuro de la casa mientras veía cómo acababan con la vida de su padre, sin asumir nada de responsabilidad directa, dejándose ver como una chica sorprendida e indefensa por el plan que había llevado a cabo su novio y su amigo. Por otro lado, en la sala donde estaba Gavin, él también estaba siendo entrevistado. También le informaron sobre todo esto con la misma intención de ver su reacción. Le enseñaron fotos del bate ensangrentado y del cuerpo. Y así, Gavin también empezó a derrumbarse, contando su versión con excusas que buscaban dejarse a sí mismo también como la víctima. Mike took us out to East Antelope and pointed out the tarp, and we have people out there right now recovering Ellie's dad. He's deceased. Ellie's dad was basically wrapped up in a blanket and a tarp and taken out and dumped. Gavin, were you upset because of everything that Ellie had told you? Mm-hmm. Okay. I didn't want to kill him. I didn't want to kill him. Right, but why not at 4:30 when you know she has the keys, why not just everybody go out the window and leave? Ellie hates her parents. She doesn't want to go back there again. She wanted him dead, but I didn't want to kill him. And I was like, I'm not going to kill him. She was all like, no, I don't want him around I don't want him around my sisters anymore. I mean, so sorry. I'm in prison for murder, aren't I? Repitió una y otra vez que el padre de su novia era un abusador que lo había amenazado. Explicó cuando él lo visitó y fue una visita muy tensa porque Aaron le advirtió que algo malo te va a pasar si no te alejas de mi hija, que además le tenía miedo a ese hombre controlador y violento y que estaba cansado de ver a su novia Ellie sufriendo bajo el cuidado de ese hombre y que solamente quería protegerla como un novio leal. Luego contó exactamente lo que pasó según él, diciendo que conocía a su amigo Russell, quien sabía manejar situaciones difíciles, con su mentalidad de justiciero, y juntos idearon el plan para liberar a Ellie, pero que cuando él entró a la casa junto con ella y vio a Aaron acostado en la sala dormido, vulnerable, no dudó ni un segundo en empuñar el bate de béisbol que había traído y golpearlo una y otra vez. Primero lo golpeó en la cabeza para silenciarlo, luego en el torso hasta que dejó de moverse, describiéndolo como un acto impulsivo de defensa propia. Sin embargo, los detalles forenses gritaban que todo había sido planeado con premeditación. Además, se encontraron cuadernos con todo el plan escrito. De este modo se obtuvo una confesión diferente por cada involucrado, con cada uno echándose la culpa a los otros o inventando razones externas, como impulsos momentáneos, miedo, todo para no quedar como para dejar a Aaron como el principal villano de este caso. Ellie señalaba a Gavin y a Russell como los ejecutores que la arrastraron a este crimen, Gavin acusaba a Ellie de incitarlo con historias de abuso y a Russell de no frenarlo, mientras que Russell ya había delatado el plan conjunto. Ninguno
ninguno asumía completamente la responsabilidad del asesinato, pero así los detectives comenzaron a ver con estos relatos y con evidencias irrefutables cómo el resentimiento de Ellie y la lealtad desmesurada entre Gavin y Russell había culminado con este homicidio calculado. Y ya con todos estos detalles se supo parcialmente lo que pasó la noche del 2 de septiembre. Y con todo esto, los tres acusados, Ellie, Gavin y Russell, fueron formalmente procesados y preparados para ir a juicio como adultos, enfrentando cargos graves que sacudirían a la comunidad de Medford entera. Mientras la noticia se hacía pública a través de medios locales y nacionales, la sorpresa para la familia Fryer fue totalmente devastadora. ¿En qué momento una niña que había sido tan estudiosa, tan alegre, con notas perfectas, terminó cometiendo un acto tan horrible contra su propio padre? Fue algo que dejó a Maggie, a Sierra y a Olivia completamente destrozadas para siempre. Pero los hechos hablaban por sí solos y Ellie mostraba con cada confesión inconsistente y cada mentira desmentida que era una mentirosa compulsiva. Comenzó a contar historias de abuso de su padre que, tras investigarlas, se derrumbaban debido a que Sierra y Olivia, las hermanas menores, fueron entrevistadas y negaron rotundamente que Aaron, su padre, les hubiera puesto nunca un dedo encima. Lo describieron como un hombre cariñoso, paciente, dedicado, que nunca les levantó la voz más allá que correcciones normales que cualquier padre hace, por lo que todo lo que contaba Ellie era una gran mentira. Un acto completamente insensible impulsado por su egoísmo y su romance tóxico. Los juicios se llevaron a cabo en la Jackson County Circuit Court en Medford, Oregón, en etapas separadas pero conectadas por las pruebas compartidas. Gavin fue el primero en octubre de 2018, se declaró culpable de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato, manipulación de evidencia y estupro legal, que es el cargo por tener una relación con una menor de edad. Por todo esto recibió de 25 años a cadena perpetua, siendo elegible para libertad condicional en 2043, cuando tendrá 45 años. Luego continuaron con Ellie Fryer, quien se declaró culpable en enero de 2019 por conspiración para cometer asesinato, conspiración para cometer allanamiento en primer grado, siendo sentenciada en abril de 2019 a 25 años de prisión, cumpliendo inicialmente en una institución juvenil hasta los 25 años, y será elegible para la libertad condicional en 2041 a sus 39 años. Por último, se realizó el juicio de Russell, que entró en un no contest, que significa que admitió su implicación sin aceptar su culpa, siendo en agosto de 2021 condenado por conspiración para cometer asesinato e intento de robo en primer grado, recibiendo 15 años más 3 de supervisión post-prisión, quedando elegible para la libertad condicional en 2031 cuando tenga 35 años. Hoy en día los tres siguen en prisión en instituciones de Oregón. Ellie en una correccional juvenil con apelaciones denegadas por su rol como creadora intelectual según los detectives, Gavin en Eastern Oregon Correctional Institution sin arrepentimiento público más allá de lo mínimo, y Russell en Oregon State Correctional Institution en Salem, manteniendo su fachada de justiciero pero sin grandes declaraciones. Todos se han mostrado arrepentidos superficialmente y Ellie solo agregó un comentario en la corte diciendo que sentía todo el dolor causado, pero los fiscales la siguen viendo como una manipuladora sin remordimiento sincero de culpa, ni disculpas directas, ni siquiera su propia familia. En cuanto a la familia Fryer, enfrentaron la situación con terapia y apoyo comunitario, pero el trauma persiste. Sierra y Olivia ahora son jóvenes adultas y han hablado públicamente en documentales como 48 Hours, el cual salió en abril de 2020 y que relata el vacío de crecer sin padre, honrando su memoria con tatuajes y recuerdos positivos, y mientras Maggie lucha con la culpa de no haber visto señales en su hija mayor que la alertara de lo que estaba a punto de pasar. Pero sinceramente creo que nadie podría ver nunca que está a punto de pasar algo así, porque nadie se lo podría imaginar. Nadie podría imaginarse que su propio hijo matara a uno de los padres. En la actualidad viven en privacidad en Oregón, enfocadas en sanar, pero con el dolor de la traición de Ellie que las sigue marcando hasta día de hoy y las marcará para siempre. Y así terminamos con este caso, un caso que no solo dejó una marca profunda en la familia, sino en toda la comunidad también de Medford, que jamás imaginaron un desenlace así en una familia vecina.
Y este caso obliga a mirar con atención cómo las relaciones conflictivas, las emociones desbordadas y las decisiones impulsivas pueden escalar hasta consecuencias irreversibles. Nada de lo ocurrido en este caso tiene justificación, igual que en ningún caso. No hay excusas que expliquen un crimen. Y Aaron fue siempre descrito como un padre presente, alguien que intentó proteger a sus hijas en medio de un proceso difícil, como la separación que tuvo con su mujer, y su vida fue arrebatada de manera abrupta. Este caso también deja una reflexión y es la importancia de prestar atención a los cambios de comportamiento, a las dinámicas dañinas y a las relaciones que comienzan a aislar, controlar o a consumir emocionalmente. No porque todas las historias vayan a terminar de esta manera, evidentemente, sino porque detectar a tiempo una situación que tiene pinta de ser peligrosa puede evitar que algo pequeño se convierta en una tragedia mayor. Y este caso de Aaron Fryer queda como un recordatorio de lo frágil que puede ser la línea entre el conflicto y la tragedia. Este caso me ha recordado un poco al caso de la familia Columbo, de Patricia Columbo, que es una chica que hizo algo similar, aunque ella desde muy pequeña mostraba signos de ser una persona muy egoísta, rabiosa, envidiosa y bastante desequilibrada. Ya que de vez en cuando traigo casos de familias, voy a crear una lista de reproducción donde pondré todos esos casos para quien le interese ver más. Y bueno, si os ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvidéis dejarme un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja en comentarios qué opinas sobre este caso. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!